Saludos chicos, para esta ocasión vamos a desarrollar el tema de caída libre que ustedes van a resolver en la GTA 7. ¿Qué es la caída libre? Bueno, la caída libre es el movimiento que se debe únicamente a la fuerza de gravedad sobre los cuerpos, ¿verdad? Cuando estos son dejados caer, cuando los soltamos o cuando los lanzamos hacia arriba de forma vertical y estos regresan de nuevo de donde fueron lanzados. Ejemplos de caída libre, bueno, lo podemos ver como en las películas, ¿verdad? La escena donde vemos el ascensor que se suelta y cae con una rapidez debido a la fuerza de gravedad. Podemos hablar de juegos mecánicos como la torre en el parque de diversiones y dejar caer diferentes objetos. Son ejemplos de lo que es caída libre, donde la gravedad juega un papel muy importante. Características, bueno, es un movimiento en línea recta, ¿verdad? Solamente que en forma vertical, donde la velocidad va a variar, ¿verdad? Ahorita más adelante vamos a ver, la velocidad va a aumentar cuando cae, pero disminuye cuando es lanzada. Vamos a trabajar con la gravedad, tanto de forma positiva y negativa, el valor siempre va a ser el mismo, recordemos que la gravedad es una constante, pero vamos a usar la gravedad positiva cuando el movimiento es a favor, ¿verdad? O sea, que cae hacia abajo. Cuando es lanzado, aunque el objeto vuelve a caer, vamos a usar la gravedad negativa. Y vamos a hablar de algunos detallitos más adelante. Vemos que aquí tenemos 4 fórmulas para averiguar ya sea tiempo o la altura. Podemos averiguar otras variables como la velocidad inicial, la velocidad final, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo despejar a partir de esas 4 fórmulas. Si observamos las fórmulas, son las mismas que usamos para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que en lugar de poner aceleración, ponemos la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad es un tipo de aceleración ya definida. Por ser caída libre, siempre vamos a tener esa constante. Ponemos h en lugar de distancia. ¿Por qué? Porque a nivel de movimiento vertical lo que medimos son alturas. Unidades, altura metros, ¿verdad? Muy importante, la gravedad metros por segundo al cuadrado y las velocidades metros por segundo. Aquí les pongo importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son 5 cositas que tenemos que tomar en cuenta en todo problema que vayamos a hacer. Por ejemplo, nos van a hablar de velocidad final. Bueno, nosotros vimos en MROA, decíamos que el cuerpo se detenía o quedaba en reposo, decíamos que la velocidad final era 0. En este caso vamos a ver que la velocidad final es 0, es una situación parecida. Cuando nosotros lanzamos un objeto y ese objeto logra la altura máxima, quiere decir que es el momento donde ya no va a subir más. Ahí la velocidad siempre va a ser 0. O es lo mismo que decir que cuando lanzamos un objeto a llegar al punto máximo, ya no va a subir más porque él pierde fuerza, ¿verdad? Pierde velocidad y en ese momento la velocidad final es 0. Es decir, siempre que lancemos, la velocidad final va a ser 0. Contrario cuando dejamos caer un objeto. Cuando dejamos caer un objeto, lo podemos relacionar como cuando hablábamos en MRUA que partíamos del reposo. Desde el momento que usted suelta el objeto, ese objeto está saliendo con una velocidad inicial de 0. Entonces, cuando a mí me digan dejar caer en el problema, siempre voy a tomar en cuenta que la velocidad inicial es 0. Con respecto al tiempo de vuelo, ok, cuando un objeto es lanzado, supongamos que ese objeto duró en subir 10 segundos. ¿Cuánto va a durar en bajar? Va a durar exactamente lo mismo, 10 segundos. Entonces, si a usted le preguntan, ¿cuánto duró en subir? 10. ¿Cuánto duró en bajar? 10. Pero si le dicen el tiempo de vuelo, se refiere a sumar lo que duró en subir y lo que duró en bajar, que en este caso sería 20 segundos, que lo vamos a ver en uno de los ejemplos más adelante. Eso quiere decir que el tiempo de subida, cuando lanzo la pelota o lanzo la moneda, es igual al tiempo que va a durar en regresar. Y muy importante, como les mencioné hace un rato, la velocidad aumenta cuando el objeto cae. ¿Por qué? Porque la gravedad ejerce una fuerza sobre él, entonces va a caer con mayor velocidad. Mientras que cuando lanzamos, usted puede lanzar con toda la potencia que quiera, pero la velocidad va a ir disminuyendo conforme va subiendo, va perdiendo intensidad. Entonces, en este tema siempre vamos a tener 2 casos, ¿verdad? El primer caso está relacionado con dejar caer un objeto. Cuando dejamos caer un objeto, soltamos un ladrillo, soltamos una pelota, soltamos una moneda, la dejamos caer en, no sé, desde un puente, etcétera. ¿Ok? Ese es el primer caso que vamos a tener y aquí vemos en el diagrama. Entonces, en este ejemplo, dejar caer, por eso vemos la flecha azul que va hacia abajo. Eso indica que el objeto lo estamos dejando caer. El objeto estaba aquí en este caso y ahora el objeto va a estar acá, o sea, cayó. Desde el momento que yo suelto ese objeto, la velocidad inicial va a ser 0, que aquí la tenemos.
V sub 0, lo mismo que decir velocidad inicial igual a 0. Entonces, esa velocidad, en ese caso, dejar caer siempre va a ser velocidad inicial igual a 0. La gravedad, ¿verdad? Va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el objeto va hacia abajo, o sea, va a favor de la gravedad. Como cuando les hago la pregunta, ¿hacia dónde caen los objetos? Hacia abajo, ¿verdad? Que suena como repetitivo, pero es para enfocarnos en decir, caen hacia abajo gracias a la gravedad. ¿Ok? Ese es el primer caso. El segundo caso que vamos a ver en caída libre es cuando lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba. ¿Verdad? Veamos este diagrama con respecto al anterior. Vemos que la flecha azul va hacia arriba, o sea, el objeto fue lanzado hacia arriba de forma vertical. La velocidad con la que inicia, a nosotros siempre nos la van a dar, ¿verdad? Con la que fue lanzada, o la podemos averiguar. Pero la velocidad que siempre vamos a tener es la velocidad final. Cuando el objeto sube y llega a este punto, se dice que el objeto alcanzó la altura máxima. Entonces la velocidad final siempre va a ser 0. Entonces en lanzamiento la velocidad final siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando el objeto va subiendo y llega a este punto, ya no tiene más fuerza. Entonces la velocidad aquí es muerta o la velocidad es 0. Ahora, la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, igual que en el caso 1, pero ¿cuál es la diferencia? Que lleva un negativo. ¿Y por qué llega un negativo? Porque cuando yo lanzo un objeto, voy en contra de la gravedad, aunque yo sé que ese objeto vuelve a caer. Entonces, estos van a ser una regla básica para caída libre en todos los problemas. De hecho, todos los problemas son iguales. Dejar caer, velocidad inicial 0, gravedad positiva. Lanzar hacia arriba, lanzar un objeto verticalmente, velocidad final 0 y la gravedad va a ser negativa. Entonces vamos a ver ejemplos para cada caso. El primer ejemplo va relacionado con dejar caer y veamos este diagrama. No es un problema, pero es como una situación para analizarlo nuevamente. En este caso vemos que esa bola de básquetbol la dejan caer desde la parte superior. Entonces desde el momento que esa bola se deja caer, la velocidad inicial va a ser 0. Vamos a lograr una velocidad final cuando toque el suelo, que es la que habría que investigar. La gravedad la pone en positiva, ¿por qué? Porque estamos en caída libre, a favor de la gravedad, ¿verdad? El objeto va hacia abajo y vamos a tener una altura. Y posiblemente también vamos a tener que averiguar un tiempo. En las situaciones va a depender de lo que me vayan a dar. Pero entonces, básicamente aquí tomar en cuenta velocidad inicial 0 en dejar caer y gravedad positiva. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, se deja caer un lápiz desde una mesa que se encuentra a una altura de 2 metros del piso. Calcula el tiempo en que dura en llegar al suelo y la velocidad con la que impacta el suelo. Entonces, tenemos que averiguar el tiempo y tenemos que averiguar la velocidad con la que impacta el suelo, es decir, la velocidad final con la que llega al suelo. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Bueno, como en todos los problemas que hacemos en física, vamos a sacar los datos. El problema dice que tiene una altura de 2 metros. Entonces, eso lo vamos a simbolizar con una H, que corresponde a lo que es la altura. Si nosotros vemos el problema así y decimos no tenemos más datos, pero acabamos de ver en el caso anterior que hay 2 datos que siempre vamos a tener en caída libre. Primero, dejar caer significa que la velocidad inicial es 0. O sea que cuando aquí dejaron caer el lápiz, partió de una velocidad inicial igual a 0. Ahora, ¿qué datos siempre vamos a tener en este tipo de problemas? Siempre vamos a tener la gravedad. Entonces la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo va a ir esa gravedad? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque va a favor de la gravedad, o sea, va cayendo hacia abajo. Entonces es positiva. Nosotros tenemos que averiguar el tiempo y tenemos que averiguar la velocidad final. Siempre vamos a averiguar primero las velocidades finales o las velocidades en general. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar yo? Si nosotros vemos la velocidad final, no hay ninguna fórmula despejada, yo tengo que buscarla. Y las únicas fórmulas donde yo encuentro velocidad final es en la fórmula del tiempo, en la primera fórmula de altura y en la última fórmula de altura, valga la redundancia. Entonces,
Yo tengo que decir cuál de esas voy a usar. Entonces, primero vamos a analizar la del tiempo. Nosotros tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo. Tampoco tenemos la velocidad final porque es lo que queremos buscar. Sí tenemos la velocidad inicial y sí tenemos la gravedad, pero resulta que para poder usar esa fórmula, yo tendría que tener al menos 3 variables y no tengo ni el tiempo ni tengo la velocidad, por lo tanto esta fórmula no me va a servir. Como acabamos de decir, no tenemos el tiempo porque lo tenemos que investigar y yo no puedo averiguar el tiempo porque yo necesito la velocidad final. Por eso es que averiguamos primero la velocidad final. Y si yo me fijo en las fórmulas que me quedan, bueno, la última fórmula que marcamos, nosotros no tenemos el tiempo ni tampoco tenemos la velocidad final. Entonces esas fórmulas quedan descartadas. La única fórmula que voy a poder usar es la segunda. ¿Ok? Entonces, siempre empiecen de la primera hasta la última. Si usted dice, no tengo tiempo, de una vez elimino todas las opciones donde haga tiempo, que sería la primera, la tercera y la cuarta fórmula. Entonces, vamos a colocar acá que h es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. Lo primero que vamos a hacer es eliminar aquello que valga 0. Y si nosotros nos vamos a los datos, vemos que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces podemos eliminar este dato. Le ponemos una flecha 0 para decir que ese lo eliminé porque vale 0. Entonces, ¿qué me queda de esa fórmula? Me queda que h es igual a la velocidad final al cuadrado entre 2 por la gravedad. Como mi variable es la velocidad final, que es lo que yo estoy buscando, yo tengo que despejar esa fórmula y dejarla sola. Entonces vamos a encerrar para decir que esto es lo que yo necesito averiguar. Entonces en matemática nos enseñan que cuando yo tengo algo que está dividiendo y lo deseo quitar de ahí, lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, esto que está abajo, el 2 y la gravedad, yo lo voy a mandar a multiplicar porque estaba dividiendo la velocidad final. Entonces, 2 por g, que estaba abajo, lo voy a multiplicar por h. Y eso va a ser igual a lo que me queda después del igual, que sería la velocidad final al cuadrado. En este caso, la velocidad final me queda elevada al cuadrado y nosotros no podemos dejar variables elevadas al cuadrado. Entonces, en este caso aplicamos la raíz cuadrada. Recuerden que esto es una raíz cuadrada, donde aquí adentro lo que tenemos es un 2, aunque no se pone. Si yo tuviera un x a la 2, puedo cancelar y esa x sale. Entonces es lo que vamos a aplicar aquí. Para poder eliminar ese 2, yo voy a aplicar raíz a ambos lados. ¿Y por qué es a ambos lados? Porque en matemáticas trabajamos con equivalencias. Entonces, esta raíz se cancela con este 2 y va a salir la velocidad final. Y todo lo demás que del lado izquierdo va a quedar igual. 2 por g por h. Esa raíz la tengo que conservar. Entonces, una vez que ya yo despejé de esa forma, ya yo puedo sustituir. Ese tipo de despeje solo pasa cuando usamos esa segunda fórmula. Más adelante vamos a ver que hay otras formas de despejar con otras fórmulas más sencillas, pero es el único paso. Es decir, solamente cuando me queda algo elevado al cuadrado, de lo que yo estoy averiguando es cuando yo voy a aplicar raíz. Entonces ahora sí, yo puedo sustituir y decir que 2 por 9,8, que es la gravedad, por la altura, que es de 2 metros. Le aplicamos la raíz a todo esto. Metemos la raíz y multiplicamos dentro de la raíz el 2, el 9,8 por 2 nuevamente. Y eso nos va a dar una velocidad final de 6,26 metros por segundo. Entonces, vean que el problema empieza desde el análisis de los datos, ¿verdad? Dejar caer velocidad inicial igual a 6. Altura, 2 metros. ¿Qué otro dato tengo siempre? La gravedad positiva porque es dejar caer, ¿ok? Ahora sí, vamos a averiguar el tiempo. Y resulta que para el tiempo ya tenemos la fórmula, que es la única que hay, que es la primera. ¿Tenemos la velocidad final? Sí, la acabamos de averiguar de este lado. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, que es 0 y siempre tenemos la gravedad. Entonces procedemos
a colocar la fórmula. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Y como hicimos en la velocidad final, vamos a eliminar aquellos valores que sean cero, en este caso la velocidad inicial. Entonces, tacho esto para decir que esto vale cero y la fórmula me va a quedar como velocidad final entre la gravedad. Y procedemos a sustituir la velocidad final, bueno, fue la que averiguamos aquí. 6,26 metros por segundo entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Dividimos eso en la calculadora y nos da 0,64 segundos. Igual al tiempo. Ok. Vamos a pasar al ejemplo 2. El ejemplo 2 dice que se deja caer un balón desde la azotea de una torre y se observa que tarda en caer al suelo 10 segundos. Calcule la altura a la que se encuentra la azotea y la velocidad con la que toca el suelo. Entonces, siempre vamos a poner primero lo que vamos a buscar. Y dice que yo tengo que buscar primero la altura, o sea, h, y tengo que buscar la velocidad con la que impacta el suelo o la que toca el suelo, que sería la velocidad final. ¿Ok? Vamos con los datos. Dice que tarda en caer al suelo 10 segundos, o sea, ahí tenemos el tiempo. Y como el problema pasado, pareciera que solo tenemos ese dato, pero recuerden que en caída libre siempre tenemos la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora, esa gravedad es positiva, ¿por qué? Porque el balón va hacia abajo, ¿verdad? Va a favor de la gravedad. Y algo muy importante fue que cuando este balón se dejó caer, inició con una velocidad de 0. Entonces, la velocidad inicial es de 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, igual vamos a averiguar primero la velocidad final. Y vamos a empezar siempre analizando desde la fórmula 1 hasta la fórmula 4. Entonces, vamos con esta primera fórmula. Y dice, ¿tenemos el tiempo? Si lo tenemos, es 10 segundos. ¿Tenemos la velocidad inicial? Si la tenemos, es 0. ¿Tenemos la gravedad? Si la tenemos, que es 9,8. Entonces, quiere decir que a partir de esa fórmula yo puedo averiguar la velocidad final, que es lo único que no tengo aquí. Cuando yo tengo 3 cosas, ya yo puedo averiguar lo que necesito. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a la segunda fórmula, no la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque no tenemos la altura, ¿verdad? Y en el caso de la tercera y cuarta, por ejemplo, en la tercera, yo no puedo averiguar con esa la velocidad porque ni siquiera hay velocidad final ahí. Y en la última, yo no podría usarla aún. ¿Por qué? Porque no tengo la velocidad final. Entonces, por eso siempre averiguamos velocidades finales. Entonces, nos quedamos con la primera fórmula. Entonces, dice que T es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Recordemos, el valor que es 0 en este caso es la velocidad inicial, entonces vamos a eliminar esta velocidad inicial para que la fórmula se vaya para poder reducir. Entonces, T es igual a velocidad final sobre la gravedad. Recordemos que lo que nosotros estamos despejando, lo que estamos despejando es la velocidad final. Vamos a cerrarla en un circulito. Lo cual quiere decir que esa gravedad que está ahí abajo dividiendo la necesitamos pasar a multiplicar al tiempo para despejar la velocidad. Entonces, esto lo mandamos para acá. Por lo tanto, va a quedar tiempo por gravedad es igual a la velocidad final. Y ya tenemos la fórmula. Entonces, podemos multiplicar el tiempo, que son 10 segundos, por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado, y eso es igual a la velocidad final. Multiplicamos esos valores en la calculadora y dice que la velocidad final corresponde a 98 metros por segundo. Recordemos que las velocidades se dan en metros por segundo.
Entonces, vean que en este caso ahora teníamos altura y velocidad final. Tenemos que averiguar la velocidad final. Empiezo la fórmula del tiempo hasta la de abajo para ver cuál me sirve. Y yo voy diciendo que tengo el tiempo, sí lo tengo. Tengo la velocidad inicial, sí la tengo. Tengo la gravedad también. No tengo la velocidad final, pero es justo lo que tengo que averiguar. Entonces, esa fórmula me sirve. ¿Por qué no puedo usar la segunda y por qué no puedo usar la última? Porque no tenemos, en el caso de, de esta segunda, no tenemos la altura ni la velocidad final. Y en la última no tenemos la velocidad final ni la altura también, entonces no podemos utilizar eso. ¿Ok? Para la altura, podemos elegir cuál de esas tres usarlas. Ustedes van a decidir cuál usarlas. Para esta ocasión, yo voy a usar la primera de altura. Voy a usar esta. Tengo la velocidad final, que ya la averiguamos, que es esta. Tengo la velocidad inicial, ¿verdad? Que es 0. Y siempre tenemos la gravedad. Si quisiéramos usar la que sigue, también la podemos usar. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo. Y la última, igualmente la podemos usar. O sea, podemos usar cualquiera de las tres y les va a dar el mismo resultado. Ustedes van a decidir cuál hacer, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer ahorita el ejercicio utilizando dos de ellas para que ustedes vean que da el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a usar primero en las que estoy elevando al cuadrado. Entonces, h es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. Como hacemos en todos los problemas, eliminamos lo que es 0, en este caso sería velocidad inicial, y entonces solamente sustituimos la velocidad final, que sería los 98 metros por segundo que nos dio, que los vamos a elevar al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 2 por 9,8. Cuando metemos eso en la calculadora, nos va a dar 490 metros. ¿Ok? Eso con esa fórmula. Vamos a usar la otra fórmula para que vean que da lo mismo. Vamos a usar h es igual a velocidad inicial por el tiempo más gravedad por el tiempo a la 2 entre 2. Entonces, aquí pasa algo, ¿verdad? La velocidad inicial es 0, igual que en el ejercicio anterior. Y como todo esto está junto, la velocidad inicial se está multiplicando con el tiempo, ese 0 va a anular el tiempo también. Entonces, todo esto se va. Siempre que hay una multiplicación con la velocidad inicial y vale 0, se va todo. Entonces, solamente nos va a quedar gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces, la sustituimos aquí al ladito y ponemos 9,8, que sería la gravedad, por el tiempo, que son 10 segundos, elevado al cuadrado entre 2. Metemos eso en la calculadora y nos va a dar exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Entonces, ustedes pueden haber usado esta o esta. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los datos. En lo personal, ¿verdad? Yo elijo la número 3 casi siempre porque siento que es más fácil sumar, no hay que elevar al cuadrado y solo hay que multiplicar. Pero ustedes pueden elegir cualquiera, les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, en resumen, dejar caer, velocidad inicial siempre 0 y gravedad positiva. Ahora vamos con ejemplos de lanzamiento vertical hacia arriba. Si vemos este ejemplo de este niño está lanzando una pelota, ¿verdad? Y esa pelota cuando llega a la altura máxima, cuando aquí donde ya no sube más, la velocidad final siempre va a ser 0. Entonces, velocidad final 0 es sinónimo de lanzar. O sea, lanzamos, velocidad final siempre 0. Y la gravedad es el mismo valor 9,8, pero tenemos que agregarle un menos. ¿Por qué? Porque va en contra de la gravedad, aunque sabemos que ese cuerpo va a volver a bajar. Entonces, esas son dos palabras claves: velocidad final igual 0 para lanzamiento y gravedad negativa. El primer ejemplo dice que se lanza una moneda hacia arriba con una velocidad inicial de 14 metros por segundo. O sea, desde el momento que aquí la moneda es lanzada con 14 metros por segundo. Dice que determine la altura máxima, el tiempo, y por último también me piden el tiempo que tarda en volver la moneda al punto de partida. Es decir, fue lanzada, llegó a este punto, ¿cuánto duró en bajar? Ok. Entonces, cuando la moneda sube y llega a este punto,
la velocidad final va a ser 0. Como el objeto va hacia arriba, la gravedad es negativa. Entonces vamos a poner aquí en datos. Si ustedes quieren hacer un dibujo como este, lo pueden hacer y ahí ya están incluidos los datos. Entonces yo por orden lo voy a poner aquí. Entonces velocidad final 0 porque alcanza la altura máxima. La gravedad es negativa porque va hacia arriba el cuerpo. Y la velocidad inicial es de 14 metros por segundo. Entonces, vamos a empezar. Como en este caso no hay velocidad, vamos a empezar por la altura. Vamos a ver si nos dan los datos para poderlo averiguar. Entonces, nos vamos a la primera fórmula. Y dice, ¿tenemos velocidad final? Sí la tenemos, que es 0. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí la tenemos, que es 14 metros por segundo. Y siempre tenemos la gravedad. Podemos usar esa fórmula. ¿Podemos usar la segunda fórmula? No la podemos usar. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo. Y la tercera tampoco porque no tenemos el tiempo. Entonces la fórmula única que puedo usar es la primera de altura. ¿Ok? Porque vean que el tiempo no lo hemos averiguado. Si yo quiero averiguar el tiempo, vemos que yo tengo que tener la velocidad final, que sí la tenemos, la inicial y la gravedad. Si uno se complicara mucho, uno podría averiguar primero el tiempo y luego usar cualquiera de las últimas dos fórmulas de altura para averiguar la altura, pero no nos compliquemos. Si usted ya puede usar esta fórmula, que yo le puse un asterisco porque tenemos todo, usemos esa para no enredarnos más, ¿ok? Y así reducimos el tiempo de realización del ejercicio. Entonces, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la gravedad. ¿Qué valores cero en el ejercicio? La velocidad final. Entonces, vamos a eliminar esta velocidad final. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque vean que queda un menos que estaba antes de la velocidad inicial. Ese menos se conserva. Menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por g. Entonces, ya una vez que eliminamos ese dato, vamos a poder sustituir. Entonces, primero tenemos ese menos de resta que ya estaba ahí. Y vamos a poner entre paréntesis la velocidad inicial, que es 14 metros por segundo, y la vamos a elevar al cuadrado, como dice la fórmula. Y abajo vamos a multiplicar 2 por la gravedad, que sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Importante, si nosotros no ponemos ese menos, el resultado nos va a dar negativo, y no hay velocidades, ni alturas, ni tiempos negativos. Entonces, ahí la altura, metemos eso en la calculadora y la altura nos va a dar 10 metros. Entonces la altura que recorrió la moneda fue de 10 metros. ¿Ok? Vean que ahí no hicimos nada, no despejamos, solamente sustituimos porque teníamos todos los valores. Ahora, igual que en el ejercicio pasado, la fórmula del tiempo, ¿verdad? Que es solo una, la que tenemos velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Tenemos todos los valores, tenemos velocidad final que es 0, velocidad inicial 14 y la gravedad siempre la tenemos. Como la velocidad final es 0, igual vamos a hacer aquí, la vamos a eliminar. Entonces la fórmula nos va a quedar menos velocidad inicial entre la gravedad. ¿Qué estamos buscando? La velocidad inicial. Esto es lo que estamos buscando. Entonces vamos a pasar la gravedad a multiplicar al tiempo. Tiempo por gravedad es igual a menos velocidad inicial. Y aquí pasa una cosita. Esa velocidad inicial me está quedando negativa. Entonces, nosotros vamos a eliminar, vamos a ignorar ese menos en ese caso. Pero vamos a ver lo que sucede a continuación. Resulta que el tiempo es de ok, aquí lo que estamos averiguando es el tiempo, ¿verdad? Entonces, eliminamos la velocidad final, que era 0, y ahora nos queda menos velocidad inicial entre la gravedad. Nosotros lo que estamos averiguando es el tiempo, entonces ya tenemos todo ahí para continuar. Vamos a sustituir esos valores. Entonces, la velocidad inicial tiene un menos aquí adelante,
¿verdad? Lo vamos a poner y vamos a poner el valor de la velocidad inicial, que es 14 metros por segundo, entre la gravedad, que recuerden es negativa. Metemos eso en la calculadora, dividimos menos 14 entre menos 8 y eso nos va a dar un tiempo de 1,42 segundos. Ese va a ser el tiempo. Ahora, ese fue el tiempo que duró en subir, ¿verdad? El tiempo con el que la moneda sube. Subió la moneda. En la parte C nos dicen qué tiempo tarda en volver la moneda al punto de partida. Entonces, lanzamos la moneda hacia arriba y cuánto duró en caer cuando llegó a la altura máxima. Entonces, recuerden que el tiempo de subida y bajada es el mismo. Entonces, el tiempo que tarda en regresar es igual al de subida. O sea, 1,42 segundos. Si me hubieran dicho cuál es el tiempo de vuelo, entonces yo sumo 1,42 que duró en subir y 1,42 que duró en bajar. Pero en este caso solo me piden el que duró en bajar. Entonces veamos que cuando dice que se lanza algún objeto, lo que sea, ese se lanza automáticamente, me va a decir a mí que la velocidad final es 0 cuando alcanza la altura máxima. Y la gravedad siempre va a ser negativa. Veámoslo en el siguiente ejemplo, nuevamente. Dice que se lanza una bola de tenis hacia arriba de forma vertical y se logra un tiempo de 5 segundos. Calcule la velocidad con la que fue lanzada y la altura que logró o que alcanzó. Entonces, cuando la bola llega a este punto, a la altura máxima, recordemos que la velocidad final es 0. O lo mismo que decir que se lanza es velocidad final igual 0. Dice que el tiempo que dura en subir es de 5 segundos. Tenemos que calcular la velocidad con la que fue lanzada. Recuérdense que con la que fue lanzada fue la velocidad inicial. Entonces, en este caso la vamos a buscar. Y la altura que recorrió. ¿Ok? Entonces, datos. Aparentemente solo tenemos tiempo, pero recuerden que, como dijimos arriba, lanzamiento, velocidad final igual 0 y siempre vamos a tener la gravedad. Como estamos lanzando hacia arriba, ¿verdad? Entonces esa gravedad va a ser negativa. Y entonces ya tenemos todo. Vamos a empezar desde la fórmula del tiempo para ver si nos sirve para despejar la velocidad inicial. Entonces, decimos, ¿tenemos tiempo? Sí, 5 segundos. ¿Tenemos velocidad final? Sí, 0. ¿Tenemos la gravedad? Sí, 9,8 menos 9,8. Y no tenemos la velocidad inicial, pero es lo que queremos buscar. Entonces podemos despejar de esa fórmula. Si, por ejemplo, digamos en FAR, ustedes no les dieran las fórmulas en el mismo orden que yo se las estoy dando, ustedes se acuerdan que siempre van a empezar por la del tiempo. Entonces, colocamos la fórmula, como hicimos en el ejemplo pasado, velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. Recordemos, eliminemos todo lo que valga 0. En este caso la velocidad final vale 0. Entonces vamos a eliminarlo. Y nos va a quedar que el tiempo es igual a la menos velocidad inicial, que es lo que estamos buscando entre la gravedad. Y aquí nosotros queremos dejar la velocidad inicial solita porque es nuestra variable. Entonces esa gravedad la voy a mandar a multiplicar el tiempo. Y me va a quedar T por G es igual a menos velocidad inicial. Y aquí hay un detalle. Ese menos que está ahí lo vamos a ignorar. Siempre va a pasar cuando averiguemos velocidad inicial. Ahora veamos lo que corresponde, lo que sucede. El tiempo es 5 segundos por la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ponemos solo velocidad inicial, ignoramos el menos. Cuando metamos eso en la calculadora, el resultado nos va a decir que la velocidad inicial es de menos 49 metros por segundo. Pero como yo les mencioné anteriormente, en uno de los problemas, las velocidades, ni las alturas, ni los tiempos son negativos. Entonces simplemente usted va a eliminar ese menos, porque realmente el menos que estaba acá, que nunca lo tomamos en cuenta, es el que al dividirse con este menos me iba a hacer la operación, el resultado positivo.
Entonces, para que no hagan tanto enredo ahí, simplemente usted dice, ok, ignoro ese menos en ese caso y el resultado lo pongo positivo. Entonces, vamos a borrar ese menos que quedó aquí. Y vamos a dar siempre los resultados positivos. ¿Ok? Entonces, nuestra velocidad es de 49 metros por segundo. Ahora sí, ocupamos averiguar la altura. Vamos a empezar desde esta fórmula. ¿Tenemos velocidad final? Sí, es 0, ¿verdad? Tenemos la inicial también. Nosotros ya la buscamos, que es 49, y siempre tenemos la gravedad. Podríamos usar esta. Podríamos usar la que sigue. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos tiempo? Y tenemos gravedad. También podríamos usarla. Y la última, tenemos la velocidad inicial, que ya la averiguamos, que son 49. Tenemos la velocidad final, que es 0. Y tenemos el tiempo. Podemos usar cualquiera de esas tres fórmulas. Para esta ocasión yo voy a elegir esta, porque como no la hemos utilizado en los problemas, para que puedan practicar a la hora de sustituir. Entonces dice que h es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Eliminamos lo que sea 0, como hemos visto en todos los ejercicios, y dice que la velocidad final vale 0. Entonces, nos va a quedar velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Sustituimos y dice que la velocidad inicial nos dio 49 metros por segundo. Eso lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 5 segundos. Metemos eso con mucho cuidado en la calculadora y eso nos va a dar que la altura lograda por ese balón o por esa bola de tenis fue de 122,5 metros. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando lanzamos, velocidad final 0, gravedad negativa. Cuando dejamos caer, velocidad inicial 0 y gravedad positiva. ¿Cómo vamos a saber qué fórmula usar? Empezamos desde la del tiempo y descartamos qué tenemos y qué no tenemos. Si en una fórmula ya yo tengo 3 datos, puedo despejar. Ok, entonces chicos, recuerden realizar la guía, entregarla a tiempo, cualquier duda que tengan la hacen por Teams, yo les voy a compartir este video en el muro. Y entonces siempre van a poder accesar a él. Yo les voy a poner el link de YouTube para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Y cualquier duda, pues estoy para servirles. Y muchas gracias.